Y continuamos en Rebeldes por Malvinas, y antes de darle la bienvenida a nuestro compañero Florencio, quería decirte, Florencio, que como yo acá tengo bastante información que vamos a ir compartiendo, además de la que vos tenés, sobre los recortes en materia de medicamentos, previsional. ¿Qué tal, Florencio? Hola, yo te escucho, Florencio. ¿Vos? Esto es un espiritismo completo, ¿viste? Siempre, porque no sé si escucha Florencio. Bueno, mientras Florencio no... fíjate, ¿no está conectado? Ah, hola, Florencio. Ahora sí. Bueno, no, estaba diciendo cortado. que, viste, estaban hablando en el anterior programa, al nuestro, la voz de los Colimbas, estaban hablando con Leopoldo Moro, entonces me pareció muy interesante el reportaje, le di unos minutos, viste, y me quedé sin tiempo para pasar, tengo 3 temitas para pasar, pero bueno, según vayamos hablando en esta hora, y tienen que ver con lo que pasó el miércoles en Plaza de Mayo. Si vos me permitís, vamos a uno y después hablamos, el de Papo. Dale. Y después hablamos, dale. Mi mamá todas las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que le afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Bueno, ahora sí, te escucho en todo lo que quieras decir, Florencio. Contame. Muy buen recuerdo, porque esta es otra canción que desapareció de los medios. Yo le pongo mucha atención a qué canciones desaparecieron y qué canciones aparecieron, qué temáticas aparecieron en los últimos años, ¿no? Tiene mucho que ver. Nosotros pensábamos allá en los 60, los 70, que las canciones podían cambiar. El mundo sí que lo pueden cambiar. Mirá, escuchalo Bad Bunny, y lo que dicen las letras, y vas a ver por qué el mundo, parte del mundo está como está, ¿no? Tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Se me escucha bien, Héctor, ¿no? Sí, por supuesto. No seas tan malo, Florencio. Cada uno le tiene su gusto de música. Dale, aflojá. Pero cachito. los gustos se modelan, así como uno lee, si es un buen lector, y no va a querer leer, al conocer los grandes escritores de la historia o los actuales, no va a querer leer algo pedorro, digamos. Lo mismo pasa con la música o con las artes plásticas, con todo, lo que sea, ¿no? Si uno está preparado, si uno
se modeló a través de los años, obviamente que hay cosas que no... Y aparte estamos en una época en que se habla tanto del feminismo, la batalla que dan las mujeres, las comunidades LGTBQ más, y uno escucha lo que dicen esas letras de canciones, realmente estamos totalmente desfasados. ¿Qué está pasando? Pero no quería entrar en esa temática, porque hoy no voy a estar tan musical. Estás más musical vos que yo hoy, Héctor. Porque yo traje un solo tema que entrará o no, después veremos. Pero para dar un poquito de esperanza y recordar que hay otras músicas. Yo quiero, frente a lo que escuché pocos días atrás en un reportaje que se le hizo a la única senadora del PRO que votó votó en contra de dar la nueva movilidad jubilatoria. Fue la única. Y en un momento del reportaje, ella dijo, no tenemos que olvidar que el gobierno anterior mató a 140.000 personas en la pandemia. Bueno, me parece que hay, desde el lugar de la ciencia en el que estoy yo, en mi humilde lugar, tengo algo para decir. El gobierno anterior, con todas las falencias que podamos o las discrepancias que pueda haber, nos salvó la vida a cientos de miles de argentinos. Millones. Con las medidas, o ¿por qué no millones? No, millones. Sí, bueno, hay que ver también cuánta gente habría muerto por otras enfermedades si estaban saturados los sistemas de salud por una gran cantidad de enfermos de COVID. ¿Qué habría pasado? No se habría podido operar apendicitis, no podría haber habido operaciones, qué sé yo, de angioplastías o de colocación de stents, porque los médicos habrían tenido que estar ocupados atendiendo exclusivamente a enfermos de COVID. Bueno, precisamente para eso son las cuarentenas. No fue la cuarentena más larga del mundo, hubo sitios en que sí fue muy prolongada. Uno de los países que está ahí arriba es Australia, acá alguien despectivamente, alguien que hizo todo su dinero de acá, de nosotros, estafando a gente también, se fue a vivir a Uruguay, que se llama Susana Jiménez, nos bautizó Argenzuela. Entonces yo me he permitido bautizar a Australia como Austruba, ya que tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo realmente, pero eran por sectores, no es que era todo el país. En la Argentina tampoco fue todo el país, pero principalmente la zona del AMBA, las áreas de las grandes ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, donde, bueno, tenemos la costumbre, sobre todo en el AMBA, de que no existe, por ejemplo, en Montevideo, que la mayoría de la gente vive en un determinado lugar y trabaja en la capital, o trabaja en un sector de la provincia del Gran Buenos Aires y va a otro sector a trabajar. Ese es un fenómeno que obliga a que millones de personas todos los días se trasladen de un lugar a otro y utilicen el transporte público. Entonces iba a ser una masacre si no se decretaba una cuarentena. Y lamentablemente el virus vino, porque hubo gente que quedó en Europa y que vino de Europa inclusive cuando no se había decretado la cuarentena, pero ya trajo el virus en esos momentos, porque el virus fue de China, es como que fue hacia el este desde China, se fue transmitiendo de esa forma hacia Europa, y Europa fue zona muy castigada, Italia, Francia, España. Recuerdo que, por ejemplo, muchos que se opusieron en aquel momento a que hubiera esto, y ya en los medios empezaban a hinchar que la cuarentena, que era muy larga la cuarentena, que la gente tenía que trabajar,
tan poca empatía, digo yo, ¿no? Porque gente que es un, qué sé yo... ¿Querés que te acompañe un poquito en el razonamiento? Breve. Hay algo que es antiguo como la historia. Los pueblos observaron que sin conocer microbiología y demás, las pestes se podían limitar con determinadas decisiones. Los muertos no se dejan en cualquier lugar, sus cuerpos, se cuida, claro. por ejemplo, cuando había asedios, los que asediaban tiraban restos al interior para que generaran pestes, tenían esa idea, ¿no? Y entonces, claro, los que estaban asediados justamente lo que hacían era sacar todo eso. Entonces se fueron dando cuenta que si tenían ciertas normas o ciertas decisiones en materia sanitaria, podían controlar y limitar, sin conocer la causa, porque eso se conoció a finales del siglo XIX, sin conocer la causa, podían limitar las enfermedades, las pandemias, las pestes, como se decía. Y entonces que igualmente no lograban. No tenía la precisión actual, pero sí tenían normas, por ejemplo, claro, por ejemplo, hay una famosa, un ejemplo histórico que es la peste de Marsella de 1721, que los tipos permitieron, por ejemplo, no permitir desembarcar ciertos cargamentos cuando venían de un lugar donde había peste. Ellos no sabían el agente de la peste, pero no lo permitían, la cuarentena. En ese caso. Entonces, eso dio lugar al poder de policía, y es una cuestión de derecho administrativo, el poder de policía en materia sanitaria es viejísimo. Algunos de los que impulsaron el poder de policía en materia sanitaria eran liberales, porque los tipos sabían ciencia. Entonces, como sabían ciencia, decían, bueno, no, pero en estos casos, para que no se mueran. Y ahora hay una comisión, una vergüenza, dirigida por una traidora como Achmehet, pro-británica, que habla de violaciones a los derechos humanos. Querido, te salvaron la vida, que es el derecho fundamental. Después vienen los demás. Primero tenés que estar vivo. Te salvaron la vida y cuidaron tu salud. ¿Qué? ¿No pudiste despedirte? Querido, cuando hay pestes, lamentablemente los cuerpos hay ciertas disposiciones sanitarias para evitar que la peste se propague. Eso viene entonces, desde el fondo de la historia. ¿dónde está? Exacto. Yo lo que quería remarcar eso desde el punto de vista jurídico. ¿Dónde está la violación a los derechos humanos? Sinvergüenza, ¿qué quiere? ¿Una ley de reparación para llenarse de plata? Son unos sinvergüenzas. Mira, yo me meto en tu territorio. No, habla tranquilo. Vos sos abogado. No hay nada mejor que el trabajo en equipo. Obliga al Estado, según tengo entendido, a velar por la integridad de todos sus habitantes. ¿No? Sí, bueno, dentro de los principios, está bien explicado. Sí. Bueno, precisamente hubiera el Estado o el gobierno que estuviera en el Estado en ese momento, hubiera atentado contra los derechos humanos si no aplicaba cuarentena en ese momento. Mira, porque ese es un buen... Vos sabés que yo tengo una idea, te voy a dar un ejemplo. Si por tratativas nosotros consiguiéramos que devolvieran Malvinas y Georgias, estos tipos son capaces de echarte en la cara que no conseguiste que devolvieran la Sandwich. ¿Vos entendés lo que te digo? Siempre van siempre para lastimar porque quieren destruir para tener el poder y hacer la porquería que está haciendo Milei y Achmehet. Bueno, te cuento que, también la pifiaban en aquellos tiempos de la historia, porque se estigmatizó, por ejemplo, a los leprosos. Y los leprosos estuvieron estigmatizados hasta recién nomás, que eso 50 años atrás. Pero bueno, ahí tenés una norma de salud pública, que no es estigmatizar al leproso, es decir, no podemos controlar el contagio de esta enfermedad, vamos a agrupar estas personas en este lugar, que era estamos hablando de tiempos muy pretéritos, tiempos, digamos, no tan pretéritos, pero no había conocimiento científico, claro. Entonces los tipos tenían una norma. Si vos agarrabas y traías un leproso y lo metías en mitad de la población, te iban a sancionar, te iban a hacer pelota. ¿Por qué? Porque había normas. Lo paradójico, por eso te decía yo que estigmatizaban al leproso. Lo paradójico fue que cuando la ciencia pudo definir cuál era el bacilo que transmitía la lepra, se comprobó que para contagiarse la lepra
por lo menos hay que convivir con el enfermo de lepra durante 5 años. O sea que no es una enfermedad que se contagie fácilmente. Fíjate vos lo paradójico, ¿no? Sí, sí. Y el término cuarentena se empezó a utilizar cuando se expandió por Europa la peste bubónica en el siglo XIV, la peste negra. Fue el aislamiento preventivo de personas por razones sanitarias. Sí, una peste, vos sabés que la peste venía del centro de Asia y llegó a Constantinopla, y en Constantinopla los comerciantes venecianos la llevaron al resto de Europa. Y ahí, claro, los tipos veían, ahí viene este barquito, viene de allá, de donde está la peste. No sabían cómo era, pero los dejaban ahí, ¿vos me entendés? Y según una nota que tengo acá, que fue publicada en La Izquierda Diario en el 2020, que ya en la Biblia, en el Levítico, se habla de que hubo una epidemia y también aislamientos en 2600 años antes de Cristo. Así que habla también, es muy interesante, ¿no? La Izquierda Diario ejemplifica con el Levítico, sos una mezcla rara de comunista y religioso. ¿Te das cuenta? Bueno, porque me pareció interesante porque es toda una historia, hacen un historial. Sí, no tal lo voy cual. a leer porque es larguísimo. Tal cual. Es un interesante historial sobre todas las epidemias y hay una que me llamó la atención, que, como decías vos, que el aislamiento social nace entonces como un método drástico para contener la expansión de enfermedades contra las que las medicinas de la época no tenían recursos. Entonces, bueno, no llego a la parte, hay una interesante cuando hablan de una epidemia que, a ver si llego acá, la peste justiniana se llama, o plaga de Justino, sí, en referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el imperio bizantino. Es una de las más importantes plagas de la historia, sí, y que se cobró la vida de entre 25 y 50 millones de personas entre el 541 y el 750 después de Cristo. Claro, las tropas bizantinas la llevaron a Italia, sí. Claro, fue uno de los motivos que aportó a la frustración de los planes de unificar el Imperio Romano, que estuvo ya dividido a partir del 476 a.C. Después de Cristo. Después de Cristo, está mal escrito acá. El despoblamiento brutal que sufrió el imperio bizantino, sumado a la parálisis debido al aislamiento, debilitó la economía y a la larga también la milicia, dando oportunidad a que diversos pueblos bárbaros invadieran el territorio y desestabilizaran su política interna. Bueno, esto es interesante. En la historia no tenía este dato que ya durante 2 siglos. Y también hay registros de la antigua Roma, hablan del siglo I, siglo II después de Cristo, también una epidemia que inclusive mató al emperador de aquel momento, que aparentemente fue por sarampión, por ciertos hallazgos que encontraron algunos historiadores. Pero el tema acá es que instalan un discurso estúpido y sin ninguna entidad científica que los respalde, solo por un oportunismo político para ganarse la confianza de quienes la pasaron mal. Hubo mucha gente que la pasó mal, todos la pasamos mal, no fue, digamos, una fiesta la cuarentena, la pasamos muy mal todos porque todos tuvimos que tronchar proyectos, tuvimos que dejar de lado actividades, tuvimos que dejar de lado hasta, las actividades recreativas, que son muy importantes, las del ocio, ni hablar del trabajo, hubo que adaptarse a nuevas formas de trabajo. Mis colegas, yo ya en ese momento tenía 66 años, me dijeron no vengas a atender, me dijeron en todos lados, pero yo no tengo ninguna enfermedad que de base como para impedir que yo pueda atender con todas las protecciones debidas. Y me dijeron, no, ¿tenés más de 65? No, así me dijeron directamente. O sea, yo tuve que interrumpir mis actividades durante 1 año y medio. Y a través de los grupos de amigos médicos me iba enterando lo que iba pasando, ¿no?
lo que pasó, que en un principio a todos los médicos se los aplaudía todas las noches, y bueno, y que después, 20 o 30 días después, si alguno llegaba a su casa, a un edificio de departamentos, un poco más, le tiraban si podían los vecinos, le tiraban agua hirviendo, porque a ver si este tipo nos trae el virus acá. Vos sabés que todo esto... no la hemos pasado bien, sí, en todo realidad, esto... y todos los que murieron, y no solo los médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, auxiliares, todos los que murieron o quedaron con sí, este desprecio por los enfermos, por las personas adultas, por los niños que tienen, es una eugenesia darwiniana. Es difícil de explicar, pero esto es una ideología anglosajona que le llena la cabeza a estos tipos. Pero los anglosajones respondieron. No, los anglosajones sí, pero ellos vienen acá y ¿qué dijo? No, pero ¿dónde lo ves eso? Boris Johnson, que se muera quien se tenga que morir. Sí, y es el mismo, exacto, y es el mismo pensamiento. No sabés las notas que leí yo en el famoso Lancet o en el famoso JAMA, que es el journal o el diario de la Academia de Medicina de Estados Unidos, o bueno, un montón de revistas científicas. Los jefes de servicios, jefes de hospitales del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra estaban indignados. Las notas que aparecían sobre Boris Johnson, las notas que escribían exigiéndole que había que parar las actividades, porque si no, no iban a dar abasto. No iban a dar abasto. El Sistema Nacional de Salud inglés, que es uno de los mejores sistemas de salud del mundo, no iba a dar abasto si no se declaraba una cuarentena. Sí. Y la cuarentena se declaró en Gran Bretaña porque Boris Johnson terminó en terapia intensiva con una neumonía, de la que zafó, además. Mirá, yo quería dar unos datos que me parece que podemos compartir y son interesantes. El origen de la eugenesia está estrechamente relacionado con el surgimiento del darwinianismo social del siglo XIX. El eugenismo pretende el incremento en número de personas supuestamente más fuertes, sanas, inteligentes o de determinada etnia o grupo social, presuponiendo una relación directa o lineal entre los rasgos y la genética, por lo que promueve a través de métodos directos e indirectos, impedir o dificultar la procreación de aquellas personas o grupos que no poseen esas cualidades, llegando a considerar su aplicación como una ventaja en el ahorro de recursos económicos de los países. Ese discurso lo tiene Milei, y en este sentido está relacionado con el malthusianismo, el natalismo selectivo y el bisenacionalismo, en ciertas ideas de nacionalismo. Lamentablemente para los que sostienen esas ideas, Héctor, lamentablemente para ellos, la genética ya demostró que la raza humana es una sola raza. Sí, no, los colores de piel son solamente leves variantes entre un ser humano y otro. No para ellos lo único que negra, existe no existe una raza amarilla, la adaptación y la sobrevivencia del más apto. O sea, la adaptación y la sobrevivencia del más apto. Ahora, ¿quién dice que vos sos el más apto? Tu billetera. Es muy gracioso, ¿no? El criterio. Yo lo que te quería acompañar con estas cosas, mirá, ¿y de dónde viene que ellos lo dicen? Diana Mondino, en un almuerzo con Mirta Legrand.10 cuestionó darle créditos a los jubilados porque se van a morir. Y Mirta Legrand le respondió: yo pienso vivir muchos años más, el 10 de marzo de este año. Javier Milei se refirió a la diferencia entre sus padres e hizo puntual énfasis en que su mamá no trabajó. En ese sentido, el presidente aseguró que su madre debería ganar una menor jubilación que su papá por haber sido ama de casa. Ella no trabajó y él sí. Yo me pregunto, ¿no? ¿Quién le daba de comer? ¿Quién preparaba? ¿Quién hacía las compras? ¿Quién le limpiaba el culo a Milei? Hay que ser malparido, ¿eh? Hay que ser malparido, sí, ¿no te parece? Sí. Bueno, yo mi mamá se murió hace 2 años. Mi vieja laburó y se desvivió por mi hermana y por mí. ¿Cómo yo podría decir eso? También mi mamá fue docente muchos años, pero ¿cómo yo puedo decir? Como mi mamá. Pero vos sabés que uno de los primeros... Muy joven, lamentablemente murió en el 85, poco tiempo después de Malvinas. Yo siempre pienso que por el estrés que vivió, y tal vez ella fue una de las últimas bajas de la batalla. Pero yo lo que te digo, querido amigo, es que vos sabés, una de las primeras nociones que yo estudié en Derecho Laboral es que si se tuviera que abonar la tarea de las amas de casa,
quiebran los países, porque tiene un valor enorme lo que hacen. ¿Cómo vas a... Yo lo escuchaba a Feynman diciendo, es la jubilación de la que mira la novela, pero pedazo de tarado, cuando volvía del colegio, ¿quién te iba a buscar al colegio? Cuando volvía del colegio, ¿quién te tenía la comida hecha? ¿Quién te arropó? ¿Quién te cuidó cuando estabas enfermo? Que después ahora cuando es vieja ya no sirve más y que se muere y que no tenga derecho a nada. Estos tipos, justamente lo que son así, son eugenéticos, tienen su teoría de la selección y lo brillante, lo triunfal es lo que vale, y el otro que se muera porque no sirve para nada, si es pobre, si es enfermo. Es mala gente, los libertarios son mala gente porque en su cabeza tienen principios de maldad, esa es la verdad. Vos sabés que estaba recordando que yo, Manuel Serrat, en el año 81, cuando estábamos haciendo el servicio, la instrucción para el servicio en el servicio militar, grabó una canción que se llamaba A quien corresponda. Y era una canción muy crítica, y en un momento de la letra dice, y a los viejos se los aparta después de habernos servido bien. Sí, señor. Y sigue vigente, sigue vigente eso, y un montón de conceptos más de esa canción, que no es la que elegí, no es la que elegí. Y podemos y te voy a dar más, para que te doy más conceptos de estos bestias y te escucho a vos, y no quiero insultar a las bestias. El presidente aseguró en una entrevista en La Nación que en dólares voló el poder adquisitivo de los jubilados. No se nota, 304.000 pesos... Perdón, ¿los jubilados de qué país? Por eso, van a cobrar en septiembre si le dan el bono de los 70.000. Con 304.000 pesos no haces gran cosa, no comés, no te compras los medicamentos, no te vestís, y menos que menos pagas un alquiler. De acuerdo a todos los informes, si ves los números de CEPAL o de cualquier otro analista del continente, te va a decir que la jubilación en dólares es más baja del continente. Sin duda alguna. Y más, yo quiero decir, pero además el ingreso está compuesto por ingresos indirectos, como es, por ejemplo, que tener un transporte a disposición a un precio razonable, porque vos vas a trabajar, entonces yo te tengo que facilitar el transporte. Eso, mi hermana vive en Suecia, y el Estado sueco siempre lo ha hecho. A mí me importan muy poco los gringos, pero por lo menos pensás que el ciudadano, que tú es parte de tu comunidad y lo cuidás, porque de esa manera cumple para la comunidad. Sí. Vivimos en un mundo integrado, interconectado, y los ejemplos que sean buenos, bueno, hay que tomarlos también. Bueno, digamos que yo lo que creo es que sí, lo que pasa es que acá siempre Gringolandia primero, y yo soy nacido en esta hermosa tierra, pero y estoy orgulloso de eso. Adaptado para nosotros y para que nos sirva a nosotros, no para que le sirva a una minoría. Bueno, no, ¿y qué dijo Adorno que tiene a toda la parentela nombrada en el Estado, el antiestatista, sobre la represión a nuestros compatriotas jubilados? No hay que tenerle miedo a la represión, hay que tenerle miedo a los que incumplen la ley. Y yo me pregunto como abogado, ¿a qué ley te referís? ¿A la que impones vos? ¿A la que custodia tus intereses? Entonces eso no es una ley, eso es algo arbitrario, eso es algo injusto, será una manda, será algo que vos hacés obedecer pegándole a la ciudadanía, pero no es una ley porque no tiene contenido de justicia. Porque no ha aparecido ninguna ley. Aparte, además, tengo entendido que la Constitución le da a la ciudadanía la posibilidad de protestar, la posibilidad de la huelga, y una ley no puede ir contra la Constitución. No, porque esto es un orden arbitrario y opresor, y el orden arbitrario y opresor se basa en la voluntad de quienes oprimen, no en las leyes, y no son leyes, son mandas de ellos, son decisiones de ellos. Y voy a repetir, antes de seguir con vos, que puedas seguir hablando y no interrumpirte, las palabras, lo que dijo sobre la ley, y acá siempre lo decimos, Anatole France en 1894, en su majestuosa igualdad. Esta es la ley de Adorni. La ley prohíbe a ricos y pobres dormir bajo los puentes o bajo como yo los veo, debajo de las escaleras del subterráneo, mendigar en las calles, como vemos a miles de compatriotas, y robar panes. Es decir, se lo prohíbe a los ricos y a los pobres, solo que los sancionados van a ser los pobres porque los ricos no hacen eso. Y esa es la ley de Adorni. Exacto. Bueno, es tan viejo como el mundo eso, ¿no? Anatole France, cuando lo dijo eso. 1894.
hace más de un siglo y ya era un gran analista de la realidad. Y bueno, el mismo Discépolo, en muchas de sus letras, denunciaba estas cosas, ¿no? De su cambalache es una maravilla. Pero a lo que iba yo principalmente es a tratar de que quien nos esté escuchando razone un poco y que piense que por qué hubo que instaurar una cuarentena. ¿Por qué? Porque en la medicina los profesionales nos regimos para ejercer mejor nuestra profesión en la evidencia científica. Y en estos momentos hay guías, hay protocolos, hay infinidad de publicaciones que nos muestran por dónde va la evidencia científica en cualquier enfermedad y cualquier tratamiento de esa enfermedad. Bueno, la evidencia científica, cuando aparece el COVID-19, demostraba que no había en ese momento un tratamiento eficaz, no había una prevención, no había absolutamente nada para tratarla. Entonces, hubo que echar mano a las cuarentenas, hasta que la evidencia científica demostrara que apareció algún medicamento, que lamentablemente en aquellos primeros meses se dijeron barbaridades, pero no había experiencia. La experiencia viene después de un tiempo, pero salir a decir que, un antiparasitario, por ejemplo, era eficaz contra este virus, era para tratar de delirante a esa persona. Aparecieron los médicos por la verdad, o sea que todos somos mentirosos, el resto de los médicos, los que no estamos enrolados dentro de ese club, que después descubrimos que estaban flojos de papeles, la mayoría, recibidos quién sabe dónde. Y bueno, es como el que ahora te dice cuál es la verdadera economía, está re flojo de papeles, hizo una sola carrera, lo que está bien, tiene su título universitario, pero todo lo demás es trucho, doctorado trucho. Pero a lo que iba yo es que se hizo necesario, de hecho, la gran mayoría de los países del mundo establecieron eso en zonas, tal vez no en todo el territorio completo, por ejemplo, ha pasado eso también, estuve leyendo un poco de lo que pasó en el mundo, mismo en nuestro país, digamos, la cuarentena más dura fue en la zona del AMBA, como te decía hace un rato, del Gran Rosario, Córdoba, Mendoza, las grandes ciudades donde la gente sí tienen que transportarse, tienen que viajar y de esa forma transmitían la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo principal? No es impedir que se propague y que lleguemos a casos cero, no, eso es imposible, eso está demostrado, porque por más que pongas la cuarentena más durísima que exista, no vas a llegar a eso, pero sí lo que se logra es que la enfermedad, si se está expandiendo, se va a expandir de una forma mucho más lenta. O sea, si vos dejabas todo abierto, yo creo que pasábamos a 50.000 casos por día inmediatamente, en lugar de tener a 200, 300, como pasó en los primeros tiempos. Y bueno, un argumento que decían estos médicos por la verdad y al que se aferró Juntos por el Cambio, que después la investigación de un periodista británico demostró que fue el único partido político opositor en todo el mundo, no es la primera vez que lo digo esto, el único partido político opositor que estuvo en contra de todas las medidas sanitarias de prevención, y eso no lo tenemos que olvidar. Ellos lo hicieron a propósito, todo eso, lo hicieron por oportunismo político, porque veían que si no quedaban totalmente eclipsados por el enorme esfuerzo que estaba haciendo el Estado bajo la presidencia de Alberto Fernández y la acción de muchos gobernadores que le salvaron la vida a muchísima gente. Y eso, yo no me voy a olvidar de eso, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que las cuarentenas lograban ese objetivo, que la enfermedad iba a seguir transmitiéndose, pero muy en forma
muy lenta, y de esa forma muy poca gente se iba a contagiar y muy poca gente iba a recurrir a los sistemas de salud, como sean hospitales o clínicas o sanatorios de obras sociales o privados o de medicina prepaga, y no los iban a saturar e impedir que otras personas con otros problemas de salud se atendieran en esos sitios. Bueno, eso por un lado, principalmente. Y mientras tanto, esperar hasta que aparezca una forma mucho más, digamos, efectiva para prevenir, como fue la aparición de las vacunas. Vos sabés que Milei siempre habla de la Argentina que se inicia en 1861, nunca te dice que fue por la victoria del centralismo porteño en la batalla de Pavón y porque defeccionó, como hacen los muchos peronistas que se dicen federales, defeccionó Urquiza por sus negocios, ¿no? Y vos sabés que dice la crónica histórica algo muy interesante que lo pone en paralelo con Sarmiento, pero del lado malo de Sarmiento. Dice, si es que bueno, Sarmiento algunos piensan que no tuvo nada bueno, pero bueno, digamos que era un tipo en ese sentido creo que superior a Milei, no me cabe la menor duda. Dice, desde el principio del año 1870 se había tenido noticias en Buenos Aires de un recrudecimiento de la fiebre amarilla en Río de Janeiro. En el mes de febrero y nuevamente en marzo se logró evitar el desembarco de pasajeros infectados que llegaron en 2 vapores de esa ciudad. No obstante, el presidente Sarmiento vetó el proyecto de extender la cuarentena a todos los buques procedentes de esa ciudad, de Río de Janeiro, y en una oportunidad ordenó autorizar el desembarco de los pasajeros de 2 buques provenientes de Río de Janeiro y la prisión del médico del puerto de Buenos Aires por haberlo impedido. Bueno, esto le costó la vida a 14.000 porteños, que era el 8% de la población que murió de fiebre amarilla. Te cuento que la fiebre amarilla se transmite de la misma forma que el dengue. Un mosquito que pica a una persona enferma, le extrae sangre y después pica a una persona sana y le inyecta, en el acto de picarlo, le inyecta la sangre del paciente infectado con el virus. Se transmite exactamente igual que el dengue, que la chikungunya y que el Zika. Bueno, ahí así que dejar entrar a gente infectada en una zona donde no había fiebre amarilla, bueno, eso lo dicho Sarmiento, está documentado, metió preso al médico que se oponía, que quería mantener la cuarentena. Y le costó la vida a 14.000 porteños. Y bueno, como siempre, la falta de empatía, la falta de generosidad. Y totalitarismo. Totalitarismo. Bueno, y oportunismo político. Fue oportunismo. Desde ya, esas marchas a quemar barbijos en el Obelisco, esa ridiculez. Y que no fue reprimida esa marcha. Tenías derecho a enfermarte, a morirte o a quedar con una incapacidad fuerte en tu vida, pero ahora derecho a defender tus derechos previsionales no tenés, a pesar de que están consagrados en la Constitución. Amo el artículo 14 bis, más allá de su origen, que sea de socialistas que habían sido antiperonistas, pero eso en realidad fue una consagración de la lucha, en buena medida, en gran medida del peronismo. Ese 14 bis, aunque no lo haya hecho peronistas, lo hayan hecho radicales y socialistas. Y el sinvergüenza lo primero que dijo Milei fue que el 14 bis es una aberración, obvio. Claro, y sí, por supuesto. Y no me quiero ni imaginar lo que habría pasado en nuestro país si este tipo hubiera gobernado a partir de 2019. O Juntos por el Cambio. Siempre traigo a cuento la estadística, que a veces sirve, a veces no tanto, pero a veces sirve. Y comprobar que 2 países que fueron gobernados por negadores de la enfermedad, como Estados Unidos y Brasil, y que juntas sus poblaciones representan el 7% de la población mundial, aportaron el 28% de los muertos por COVID. Y tal vez nos quedemos cortos porque las cifras de Brasil se perrearon ya a partir del 2021, o quizás desde antes. Así que ahí te das cuenta qué rol jugó cada uno y cómo lo jugó.
Y una de las cositas de las que se agarraban en los primeros tiempos, sobre todo los mediáticos, mercenarios que estaban ya inculcándole a la gente desde sus programas de radio, de televisión, que esto era una aberración, que era un atentado contra la libertad, todos hablaban de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que si todos nos contagiamos, y se iba a llegar a que el 75, el 80% de la población estuviera ya inmunizada. Bueno, fatal error, total error. El tiempo después demostró que si uno se contagia, sí tiene inmunidad, pero esa inmunidad puede durar a lo sumo un mes y medio, 2, con toda la furia. Y ya en julio del 2020 apareció una nota, una investigación hecha por una escuela de salud pública británica tomando el caso de España. El título era promover o proponer la inmunidad de rebaño es un acto, ¿cómo era? Inmoral y antiético. Ese era el título de la nota. ¿Por qué? Porque habían investigado los primeros tiempos de la pandemia en España y cuando llegó a haber un 4% de habitantes de España que se infectaron por COVID, ya habían muerto 20.000 personas, con solo el 4% de la población infectada, y habían muerto más de 20.000 personas en España. Así que la inmunidad de rebaño, muchachos, no existió, por lo menos para esta enfermedad no existe. Y vos sabés que hablando de la afectación del derecho... Ese fue un argumento, sí. Ese fue un argumento que usaron. Sí, olvídate, no, son de lo peor. Y esa comisión es deplorable, porque como abogado conozco lo que es el daño moral, lo que es el sufrimiento, en el sentido de que puede decir, las personas decir, yo no pude ver a mi madre porque se murió y dispusieron de su cuerpo... pero el tema es que había un bien superior. Yo creo que la madre estaría feliz de que no se haya enfermado. Por decir, yo lo que quiero decir justamente eso, hay un bien superior, que eso también funciona en el derecho. Y ahora este es un régimen empobrecedor y que enferma. ¿Y cómo lo está haciendo? Con dos cuestiones sobre nuestra población mayor, que como vimos en las declaraciones, una de esas de Mondino, cuando dice, ¿para qué le van a dar crédito si se van a morir? Directamente lo dijo delante de Mirta Legrand. Que es una de las personas más ancianas del país. Dos decisiones que tomaron hace poco los libertarios para salvar el presupuesto, que es lo que a ellos les importa, el equilibrio fiscal y demás, que además es un equilibrio fiscal falso, porque por un lado hacen eso, le reducen los medicamentos a los jubilados, por otro lado le dan $100 millones a Galperín, y hay una timba terrible con el valor del dólar. Entonces, teniéndolo a Caputo... Ahí quedó bien en claro, querido Héctor, quedó bien en claro quién maneja el dólar paralelo. Ya, yo creo que ya eso nos tiene que quedar históricamente en claro quién lo maneja, porque cuando con un gobierno como este, el dólar no sube, o subió una devaluación en diciembre y después no subió más, o subió muy poquito, cuando previamente el dólar se disparaba de porcentajes y porcentajes todas las semanas, todos los meses. ¿Todo por qué? Porque gobernaba gente que no era afín a los de la timba financiera que está en la City porteña. Bueno, o sea, la bicicleta tiene una estructura que es en general altas tasas de interés, entonces ahí viene el beneficio y un dólar planchado para después cambiar en dólares y llevárselo al exterior. Igual acá hay varios negocios en ciernes, sobre todo con los recursos minerales. Pero lo que pasó fueron dos medidas. Una fue que con gran parte de los remedios que tenían un beneficio de 100% en PAMI, ahora solo podrán tener una cobertura entre el 40 y el 80%. Para acceder a la totalidad de la cobertura... Hay muchos medicamentos que son analgésicos. Exacto, yo tengo acá la lista. Importantísimos. Sí, para acceder a la totalidad de la cobertura de los medicamentos, las personas mayores deberán probar que son pobres y no les alcanza para comprar la medicación. Y otra cosa, por otro lado, ¿qué hicieron?
Si bien la Obra Social de Jubilados y Pensionados emitió su propia resolución sobre el tema de la cobertura, una decisión de la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología calificó de venta libre a medicamentos que antes eran vendidos bajo receta. Con esta condición, esos remedios ya no cuentan con la cobertura de seguridad social. Es decir, te enfermo, te empobrezco a través del golpe inflacionario que hicieron, el aumento del precio de los medicamentos y paralelamente la caída de los ingresos de los jubilados, te empobrecen, te enferman. Bueno, y no por último cumplen con su... No, es lo que están haciendo, y cumplen con su último objetivo, que es que no haya mayores y salgan menos la caja y te matan. Es así, pero claro, lo hacen, además hasta te lo dicen. Pero lo que te iba a decir es que uno de los medicamentos que pasó a ser ya, no sé si en esta etapa o antes, como de venta libre, es un medicamento que se utiliza como protector gástrico, que es el omeprazol. Y eso, bueno, el omeprazol pasó a ser de venta libre, inclusive hay publicidades en la televisión sobre omeprazol. Bueno, pero existen muchos derivados, y esos derivados están cubiertos por obras sociales, o sea, ya los médicos no recetamos omeprazol, recetamos los derivados, para que la persona tenga acceso a los descuentos que le correspondan. Sí, no, acá por ejemplo el carbonato de calcio, el citrato de calcio. Yo tengo entendido de que hay un proceso de, no sé, yo no quiero hablar de eso, descalcificación de los mayores, ¿no? Sí, por eso se utiliza, se descubre que la gente puede tener la vitamina D baja y eso favorece a la descalcificación. Bueno, te hago una pregunta. El carbonato de calcio, que ahora es un tema más de los traumatólogos. Y una pregunta, pero el citrato de calcio y el carbonato de calcio, que dice suplemento, ¿eso es para aumentarlo? Claro, por supuesto, en combinación con la vitamina D. Bueno, el ácido acetil salicílico... Estoy hablando desde lo más básico. El ácido acetil salicílico creo que es aspirina o algo así. Yo no la aspirina... el antiagregante plaquetario lo sacaron también de la cobertura del 100%. Bueno, te explico. Esa medicación se da y de por vida a todo aquel que ya sufrió un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio, problemas arteriales en los miembros inferiores, por ejemplo, de obstrucciones o subobstrucciones arteriales. Se lo da como una medicación preventiva para que no vuelva a ocurrir otro evento como el que ya tuvo. Acá hay otro, mirá. Combinado con otros medicamentos, por supuesto. El silostazol, vasodilatador. Silostazol, vasodilatador. Sí, eso lo usan principalmente los cirujanos vasculares para problemas circulatorios, sobre todo en los miembros inferiores. ¿Que son todos problemas de la edad, o no? Por supuesto, o complicaciones de una diabetes, por ejemplo. Claro. La clindamicina, antibiótico. Es un antibiótico, sí, de amplio espectro. Sí, hay varios antibióticos que perdieron la categoría del 100%. Yo creo eso me parece una aberración. Aparte, yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Y la plata de la obra pública? ¿No es que no se está haciendo obra pública? ¿La cortó? ¿Qué argumento más piantaboto? Eso va con los jardines que hizo Macri con la plata de que el pueblo no pueda ver fútbol para todos. Para todos. Claro. ¿Vos los viste los jardines? ¿Dónde están los 3.000 jardines? No vi ninguno. No sé, si hay alguien que los vio, por favor que llame. Ahora, por ejemplo, yo creo que nuestros mayores muchas veces sufren de estados depresivos. La fluoxetina, por ejemplo, antidepresivo lo sacaron. Sí. Sí, no es el único, por suerte. No es el único antidepresivo. Pixilium laxante. ¿Cómo? Pixilium laxantes. No tengo experiencia. La morfina, clorhidrato de morfina para el tratamiento del dolor, la sacaron. Bueno, sobre todo en pacientes terminales. ¿Qué es eso? Ellos te dicen que hay otro procedimiento. ¿Vas a dejar con dolor? Bueno, ellos te dicen que hay todo un procedimiento. Es lo peor que puede haber. La falta de oxígeno, por un lado, y que una persona esté con dificultad respiratoria y no pueda respirar. La deshidratación. Ellos te dicen que hay un procedimiento especial para poder conseguirlo. El problema es que vos, en una persona que está en esa situación,
lo obligás, yo lo sé como abogado que he trabajado mucho en temas de reclamo de salud, Sí, lo obligás a hacer todo un trámite, que el tipo está enfermo, está mal, y encima lo metés en mitad de una máquina burocrática, o fíjate, hacen máquina, estos libertarios hacen máquina burocrática. ¿Por qué? Porque todo lo que sea derecho de las mayorías es máquina burocrática. Ahí interviene el Estado para cortarlo, para que no haya aumento de salario. O sea, todo lo que sea, ahí es bien adentro intervención estatal. Por eso estos son unos liberales de mentira. ¿Quién se está quedando con la plata de la obra pública? Sí, y otra cosa más. Pues sabes que, por ejemplo, yo tengo un hijo con una discapacidad grave, tuvo meningitis a neumococo a los 4 meses, tiene lesiones en parénquima cerebral, es un chico de 26 años, pero es como si fuera un nene de 2 años, terriblemente dulce y demás, y desarrolló un síndrome de tipo autista. Debido a que a los ingresos de mi familia, que más o menos podemos pilotearla, nunca le pedí la pensión por discapacidad, a pesar de que ese es un derecho de él en realidad, no es del grupo familiar. Por supuesto. Pero bueno, esa es otra concepción, pero más allá de eso yo nunca la pedí. Y ahora han decidido, según los primeros informes de la Agencia Nacional de Discapacidad, se estima que a partir de septiembre del 2024 se dará de baja entre un 30 y el 40% de las pensiones no contributivas. Yo me pregunto, cuando ellos ponen los porcentajes, y dice, eso significa que se anularán 120.000 a 160.000 prestaciones, siendo los principales afectados quienes reciben pensiones por invalidez o discapacidad, donde se han detectado irregularidades, pero la han detectado en una determinada cantidad de casos, no en todas. Pero ellos ¿En base a qué criterios médicos? A lo que hacen es una especie de... ¿Cuáles son los criterios médicos? A ver, quiero que expliquen eso. Sin que sea médicos. Sí, en realidad detrás de esto hay un derecho. Si vos tenés lo que trata de hacer... No una tiktokera, ni a una reikista. Obvio, pero lo que tratan de hacer cuando dan esos derechos es acompañar a los grupos vulnerables. Es decir, en Argentina hay una ley para acompañar a grupos vulnerables o especiales. Entre ellas han estado las personas con incapacidad laboral, que durante tiempo significó una incapacidad mayor del 76%, que debía ser certificada a través del certificado médico, sumando una situación de vulnerabilidad económica. Pero luego vinieron este tipo de discapacidades con un concepto más amplio. Y lo que yo digo, cuando ellos te dicen el 30 o el 40%, no están pensando en cada caso, están pensando en cuánto ahorran. ¿Vos me entendés? Porque si yo te hago una lista de todos los casos, con nombres, ¿te acordás cuando dijo Petovelo que vengan uno por uno? ¿Pero cuánto representa? Uno por uno y después no recibió. Además, pero para ellos es importante. Pero para ellos es importante la suma. Es importante joder. O sea, es importante joder a las personas con discapacidad y dársela a los amigos empresarios. No por nada dijo, vinimos a destruir el Estado para que ustedes se llenen los bolsillos. Lo dijo hace poco. Sí, eso fue. Ahí está lo que yo digo. Total, ¿no? Eugenético. O sea, quiero yo, por lo menos desde mi punto de vista personal, repudiar lo que pasó hoy en la sociedad rural. Esto fue una opereta. O un pase de facturas entre gente. Esto no lo mandó alguien del campo popular ni de los jubilados, esos 2 paquetes que uno de ellos estalló largando un humo extraño, no sé qué fue. La verdad que para ser terroristas son bastante pelotudos, porque no le hicieron ningún daño. Me parece que los que son terroristas con ciertas convicciones vuelan todo. Y que está mal, por supuesto, es un dato, pero yo digo, me refiero a este hecho para calificar este hecho que nadie entiende una miércoles, porque nadie entiende. Te mandé 2 paquetitos, uno lanzó humo y quedó ahí. Claro, y previamente había hablado pestes de la sociedad rural en un discurso. No, pero sí, si ellos, disculpame, ellos... yo te digo la verdad, Macri representa una mafia y también representa otra. Pero, ¿sabes cómo los ordenan en cualquier momento? Que pareciera, viste, que dicen, se pelean Macri, se pelean, viste, y te hacen toda la historia. Viene la embajada, la sociedad rural, viene Clarín, ¿sabes cómo te los alinean en 2 segundos? Ese es el problema que tenemos nosotros. Ese es el gran problema. Y también el resto del planeta. Si nos ponemos a mirar país por país, me parece maravilloso lo que está pasando en México, que están llevando adelante una reforma judicial, me parece bárbaro,
muy bien, y cómo los canales, los medios hegemónicos están indignados por lo que está pasando en México. Sí, vos sabés que hay un tema hay un tema muy interesante en lo que fue este afer Alberto Fernández, que tendrá que responder por el caso, pero es el siguiente. Vos tenés un proceso, un juicio, X, por ejemplo, el que investiga el tema de los seguros, ¿no? Y a través de eso entras en una cuestión privada, que hasta que la interesada no lo denuncia, no podés, como juez, ventilarla. No podés, porque entonces no podés ser juez, porque usás los asuntos que someten a tu, ¿cómo se llama?, a tu decisión, los usás en beneficio tuyo. ¿Vos entendés? O de quienes están detrás tuyo. No podés, en nuestra sociedad está tan envilecida en eso, que no se dan cuenta que lo de Alberto puede ser terrible y tendrá que resolverlo, me refiero a terrible a nivel cuestión privada, pero lo más terrible es que en cualquier juicio José Fernández tiene un juicio por daños y perjuicios y en el medio apareció una prueba que dice que tiene problemas de maltrato y demás, que tendría que denunciarla a la persona correspondiente, y esto va y se lo dan a los medios. O sea, si vos sos el juez, tenés que resolver lo que la ley te dice, no tenés que agarrar y ventilar asuntos es un delito grave y lo que ha hecho Ercolini, se instauró como una conducta, lo que ha hecho Ercolini, no, pero eso es lo peor, eso no es mala praxis, eso es una serie de cuestiones de velación de secretos y además incumplimiento de la función de juez. Vos no podés hacer eso, vos tenés que cuidarte muchísimo. O sea, si vos querías, si por alguna razón salían temas referidos a los seguros, bueno, pero esa es la causa que estás ventilando. Pero no podés pasar esos datos, porque entonces, bueno, pero compatriotas, en la causa mía, Héctor, ¿cuántas cosas así compatriotas, a la luz compatriotas, y no salieron cuando ventilan las cosas privadas, se están metiendo con tu privacidad. A mí no me importa con quién te acostás en la cama, y me refiero no a cuestiones legales, o sea, siempre que sea dentro de lo que la ley permite. No me interesa cómo es tu vida, justamente esto que hablan de libertad individual y demás, con la cochinada de la mano de Santiago Caputo, agarran cualquier secreto, cualquier cosa que forma parte de la vida privada de los ciudadanos y la tiran al fuego para hundirnos en la porquería, que es lo que están haciendo. Para que nadie ¿Vos sabés que yo quiero recordarte algo? Recuerdo cuando Bush padre ganó las elecciones, después que terminaron los 2 mandatos de Reagan. Previamente a las elecciones había un precandidato demócrata que se llamaba Gary Hart, a lo mejor vos recordás el caso, y que se suponía que iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que un medio de Florida, qué casualidad, le descubrió que tenía una aventura extramatrimonial con una bailarina de un club nocturno. Bueno, obviamente el tipo tuvo que renunciar a todo, lo que estaba, creo que era senador en ese momento, y la gente dijo, bueno, no, votemos al señor George Bush porque es un hombre de familia, un tipo probo, un tipo que va a gobernar bien. Y en el último discurso antes de las elecciones, Bush padre dijo, lean mis labios, no voy a aumentar los impuestos. Bueno, ¿qué hizo una vez que llegó al poder Bush padre, a los 2 o 3 meses de gobierno? Aumentarles impuestos a las clases medias, a las clases trabajadoras. Bueno, él está haciendo pelota a la mayoría y a la casta está de fiesta. La casta está de fiesta. Perfecto, hizo lo mismo, hizo exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Después llegó al poder Bill Clinton. ¿Por qué? Porque no reeligió Bush padre, no reeligió. Bush hijo. Porque la gente lo castigó. Estoy hablando de Bush padre, años 90. Sí. Y Bill Clinton llega a la presidencia. Bueno, previamente a la reelección de Clinton, sacan a la luz varios medios y algunos políticos opositores con una campaña terrorífica. No hace mucho vi un documental sobre eso, sobre el caso Lewinsky, que aparentemente el tipo había abusado de una pasantista. ¿Hola? En el Salón Oval de la Casa Blanca. Sí. Bueno, no había abusado. Hola, pero sí. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Bueno, eso fue la historia oficial sobre lo que había pasado. Sí, ahí el tema era por la mentira, pero...
que en esa cuestión dijeron, este tipo la sociedad lo va a crucificar porque le fue infiel a la mujer y anduvo con esta chica, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasó? Que la sociedad norteamericana reeligió a Clinton. Hubo alguien que se ocupó de hacer una encuesta tiempo después de por qué había elegido a Clinton si sabía que le había sido infiel a la esposa, dijo. Y la mayoría de la gente dijo, y es que Clinton gobernó bien. Lo que haga él en su vida privada es otra cuestión. Sí, bueno, ahora ya sí, tenemos que darle paso después porque juega Argentina. No, está perfecto. Yo lo que quiero decir a nuestros compatriotas, que nadie tiene derecho a meterse en la vida privada, y me extraña que un individualista mentiroso y psicopático como Milei empuje ese tipo de cuestiones, no solamente él, sino los grupos que están con él. Lo que haga la gente en su vida privada es un tema de ellos. Si una persona, como hizo después la ex esposa de Alberto Fernández, lo quiere denunciar, perfecto, pero vos no lo podés publicar. Bueno, estamos terminando nuestro programa y queremos decir que dejar ese concepto, que tengamos fe en nuestras propias fuerzas como pueblo y que son ustedes los soberanos, somos todos los soberanos, el pueblo, así es en democracia, no en una oligarquía colonial como la de Milei, y los esperamos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor.